Vamos a empezar un viaje fascinante, uno que conecta uno de los cuentos más famosos de la historia con el futuro, con la tecnología que está definiendo nuestro presente. Vamos a ver cómo esas matemáticas extrañísimas, casi ocultas en el País de las Maravillas, acabaron sin que nadie lo sospechara poniendo la primera piedra para la inteligencia artificial. Y es que esa imagen, la de Alicia cayendo y cayendo, es un símbolo potentísimo, ¿verdad? Representa esa curiosidad que a veces nos empuja hacia lo desconocido. Y en el siglo XIX, cuando se escribió esta historia, esa sensación estaba en el aire. Parecía que el mundo entero se precipitaba por su propia madriguera, un abismo de cambios brutales provocados por la ciencia y la industria. Nuestro guía en esta madriguera no es otro que Lewis Carroll. Pero claro, ese era solo su nombre de guerra, su seudónimo. Su nombre real era Charles Lutwidge Dodgson. Y su verdadera vocación, su pasión, mucho antes que la literatura, eran las matemáticas. Hay que ponerse en situación. Aquella era una época de avances científicos y sociales enormes, casi mareantes. La máquina empezaba a hacer cosas que antes solo hacían las personas, y eso creaba una sensación de desorientación, de vértigo, muy parecida a la que sintió Alicia durante su caída. Bueno, si nos metemos de lleno en el libro, vemos que está plagado de matemáticas camufladas. Por ejemplo, esa caída que parece no acabar nunca es una metáfora perfecta del concepto de límite en cálculo. Los cambios de tamaño de Alicia, que de repente es gigante y de repente diminuta, son un juego con las ideas de proporción y escala. Y ojo, cuando dice que 4 por 6 son 13, no es solo que se equivoque, es que sin saberlo está aplicando la lógica de un sistema numérico totalmente distinto. Claro, este nuevo universo matemático tenía sus propias reglas y a menudo eran tan raras y arbitrarias como las de la Reina de Corazones. Y esto, como se pueden imaginar, inquietaba bastante a la comunidad científica más tradicional. Y aquí es donde vemos el gran choque de trenes. Por un lado estaban las matemáticas de toda la vida, intuitivas, basadas en lo que podíamos ver y tocar en el mundo físico. Y por otro irrumpían estas nuevas matemáticas del siglo XIX que eran puramente abstractas, un juego de lógica donde las reglas, de repente, podían cambiar por completo. Esta auténtica revolución abrió campos que en su momento sonaban a pura ciencia ficción. Hablamos de la geometría no euclidiana, donde dos rectas paralelas podían llegar a cruzarse, o de la álgebra abstracta, la teoría de conjuntos infinitos, ideas que rompieron para siempre el cordón umbilical que unía las matemáticas con la realidad física y que pusieron los cimientos de la disciplina tal y como la conocemos hoy. Y este es el punto clave. No era solo una discusión entre académicos, es que había un miedo real. La gente se preguntaba, ¿pero cómo puede ser útil algo tan abstracto? ¿Es que la ciencia ha perdido el norte? Carroll simplemente transformó toda esa tensión en literatura. El aparente sinsentido del País de las Maravillas era un reflejo del desconcierto general. Venga, vamos a centrarnos ahora en dos de esas ideas que parecían un auténtico disparate: los números imaginarios y los cuaterniones. Al principio no pasaban de ser curiosidades teóricas, pero acabaron siendo, revolucionarias. Fíjense qué viaje. Tuvieron que pasar siglos para que se aceptara algo tan aparentemente imposible como que un número negativo pudiera tener una raíz cuadrada. Desde el Renacimiento, pasando por Euler en el siglo XVIII, hasta que Gauss lo formalizó en el XIX, fue un camino larguísimo para aceptar una idea que iba contra toda intuición, pero que abría un universo de posibilidades. Y aquí está el corazón de todo, la unidad imaginaria, la famosa I, la raíz cuadrada de -1. Un concepto que sobre el papel parecía un imposible lógico, pero que resultó ser la pieza que faltaba para construir un edificio matemático completamente nuevo y mucho más potente. Y, por si fuera poco, después llegaron los cuaterniones de Hamilton, que eran, básicamente, una extensión de esos números complejos que, de repente, servían para describir matemáticamente algo tan físico y real como las rotaciones en el espacio tridimensional. La abstracción más loca encontraba por fin una utilidad muy concreta. Y aquí vemos la genialidad de Carroll. ¿Se acuerdan de la fiesta del té del sombrerero loco? Esa escena tan surrealista donde todos giran y giran sin parar porque se han peleado con el tiempo. Pues bien, es una parodia directa de las propiedades rotacionales de los cuaterniones. Una broma matemática increíble solo para entendidos de la época. Muy bien, dejamos la madriguera, dejamos el siglo XIX y damos un salto mortal hasta hoy. Cruzamos al otro lado del espejo y nos encontramos con la tecnología que define nuestra era, la inteligencia artificial. La IA es nuestro espejo moderno, y no es solo una forma de hablar. Nació precisamente de todas esas matemáticas abstractas. El álgebra de Boole que mencionamos antes se convirtió en el lenguaje binario de los ordenadores. Y hoy, la IA aprende y razona con lógicas que a menudo nos sorprenden y nos desconciertan, igual que les pasaba a los matemáticos del siglo XIX.
Y claro, esto nos devuelve de golpe a las paradojas de Carroll, pero con una urgencia totalmente nueva. Nos obliga a enfrentarnos a preguntas filosóficas enormes sobre nuestra propia naturaleza, sobre qué es la creatividad y dónde reside nuestro valor. Y quizá la pregunta más profunda de todas sea sobre nuestra propia libertad. En este nuevo mundo digital, ¿cuánto de nuestro viaje lo impulsa nuestra curiosidad genuina? ¿Y cuánto está dirigido sutilmente por las lógicas invisibles de la tecnología que nos rodea? Al final, tanto el viaje de Alicia como el desarrollo de la ciencia comparten un mismo camino. Un camino lleno de incertidumbre, sí, pero siempre impulsado por ese deseo irrefrenable de descubrir qué demonios hay al final del abismo. Es un poco como decía el gato de Cheshire, con esa lógica aplastante que tenía. En la ciencia, muy a menudo, el viaje empieza con una caída libre. No siempre se sabe cuál es el destino, pero el simple hecho de atreverse a caer es lo que genera el progreso. Así que, la reflexión final es esta. La historia nos demuestra una y otra vez que las ideas que hoy nos parecen un sinsentido, una locura, a menudo son la semilla de las herramientas del mañana. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuál es esa próxima idea absurda por la que nos vamos a atrever a caer?